Bueno, un buen día para todos los niños. Les mando un abrazo grande, espero que se encuentren bien, en compañía de sus familias. Hoy 10 de enero, dándole gracias a Dios por este nuevo año que tenemos, 2021, que esperamos todos que venga cargado de muchas bendiciones y de muchas victorias para todos nosotros y para todas nuestras familias. Bueno, hoy quiero dar un breve mensaje, no traigo una presentación como lo suelo hacer habitualmente en mis clases, y bueno, quiero compartir con ustedes una palabra acerca de la armadura de Dios. Creo que lo vimos en algún momento, pero quiero hoy recordar un poco y reforzar nuevamente la armadura, porque me parece que es muy importante que todos arranquemos este año nuevamente sabiendo lo importante que es tener la armadura de Dios, ¿no? Vestirnos con esa armadura cada día de este año para ganar todas las batallas que vamos a tener, para poder tener la victoria que Dios ya nos dio en la cruz a través de su Hijo. Bueno, entonces quiero primero poner esta enseñanza en manos de Dios, quiero que cierren ahí sus ojitos y que oremos todos en comunión. Padre Santo, te doy gracias por este nuevo año, Señor, esta nueva oportunidad que tú nos das a través de la iglesia y de tus clases para traer esta enseñanza a los niños de Vida Kids. Bendigo a cada uno de los niños, Señor, allá donde quiera que estén, en sus casas, en sus hogares, Señor. Te pido que seas tú a través mío trayendo esta palabra, que abras la mente de los niños, Señor, para que reciban esta palabra, Señor, y que sea de bendición para todos ellos en este nuevo año, Señor. Y un abrazo también y un saludo especial a todas sus familias, Señor. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, y por este tiempo que ponemos delante tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces quiero empezar por citar la palabra donde está lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Que es la verdad acerca de la armadura de Dios. Entonces, para que tomemos nota, los que quieran tomar nota allí es Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 18. Es lo que voy a leer rápidamente. Entonces dice la palabra de Dios: la armadura de Dios. Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del enemigo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el enemigo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces, bueno, repito nuevamente Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18 para que lo tengamos en cuenta. Entonces rápidamente quiero recordar la armadura, lo habíamos visto, ¿cierto? Vimos muchos héroes de la palabra, vimos qué condiciones tenía que tener un héroe y que nosotros somos héroes de Dios, ¿cierto? Y una de esas es vestir la armadura. Y decía la palabra, vestir la armadura completa. Entonces, la primera parte de la armadura es el cinturón o el cinto de la verdad, ¿cierto? Entonces, algo de lo que tomé nota por aquí, ¿cierto? Hablaba de que lo primero que nos tenemos que poner, ¿cierto? Es el cinturón, ¿cierto? Ese cinto de la verdad. Porque con la verdad pues se unen las demás partes de la armadura para poder pelear la batalla, y todos tenemos que andar en la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Es ser sinceros, no decir mentiras. ¿Y nuestra verdad quién es? Cristo. Esa es nuestra verdad. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más leía por acá de la verdad? Hay un versículo que me gusta mucho, que es Juan 10:28, que dice: nada ni nadie los arrebatará de mi mano. Esa es una verdad que tenemos que creer todos los días de nuestra vida. Entonces debemos conocer la verdad de quién es Cristo, quién es Jesús, ¿cierto? Y vivir con esa verdad para poder hacer frente a los ataques del enemigo.
Entonces, esa es una armadura que nos debemos poner y que nos debemos vestir todos los días, ¿cierto? ¿Cómo podemos usarla? Entonces, leía por acá, debemos llenar nuestra mente y nuestro espíritu con la verdad de la palabra de Dios. Si hacemos eso todos los días, como estamos haciendo acá en una clase, ¿cierto? Entonces vamos a conocer a Dios y a través de la oración, a través de pasar tiempo con Él, vamos a tener esta armadura muy bien puesta, niños, para lo que se viene en este año. La segunda arma es la coraza de justicia. Entonces, en la coraza de justicia, como su nombre lo dice, pues todos tenemos que andar en justicia, pero tenemos que tener claro que cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, perdonó nuestros pecados y se hizo la justicia de Dios para nosotros, ¿cierto? Se hizo la justicia de Dios. Él no tenía cómo perdonarnos o no tiene cómo perdonar nuestros pecados, pero por eso envió a alguien que podía morir, mandó a Jesús a morir en una cruz para que perdonara nuestros pecados y con eso se hizo la justicia de Dios. Y tenemos que creer en lo que hizo Jesús por nosotros, en esa verdad. Entonces, debemos vestirnos con la justicia de Dios todos los días, ¿cierto? Y lo tenemos a través de creer en lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es por fe en Cristo. Nosotros creemos en Jesús, creemos en lo que Él hizo por nosotros. Si lo creemos, nos estamos vistiendo con esta arma. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Entonces tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve a nosotros, como sus hijos. Así tenemos que creerlo. Recordar quiénes somos en Cristo, que tenemos una identidad en Él. No creer en las acusaciones del enemigo. No creer cuando el enemigo nos dice que no podemos vencer una tentación. Y ahora que tenemos que tener mucho cuidado con la internet, con con todo esto que está pasando en la tecnología, ¿cierto? Entonces también tenemos que tenerlo muy presente y pedirle a Dios que nos ayude a vernos como Él nos ve a nosotros, como sus hijos, y andar en victoria. Entonces, importante esta arma, ¿cierto? La coraza de justicia, ¿cierto? Para poder protegernos también. La tercera arma, el calzado del Evangelio. Entonces, Él nos habla a veces acerca del calzado, y pues para ir a la batalla, para ir a la guerra que tenemos que estar protegidos en nuestros pies, ¿cierto? Para avanzar en la batalla tenemos que tener una protección en nuestros pies y ese es el calzado del Evangelio. El enemigo nos va a colocar trampas para hacernos caer, pero si nosotros estamos bien puestos, nuestro calzado, esa arma, ¿cierto? Podemos avanzar, podemos atacar. El enemigo nos va a atacar, ¿cierto? Dice, con tentaciones, con complejos, con sentido de inferioridad, con ansiedad, con gente que se va a burlar de nosotros. Pero nosotros no vamos a creer en esas mentiras del enemigo, ¿cierto? Porque llevamos la palabra de Dios con nosotros, la declaramos, la confesamos y sabemos que de quién somos hijos y que Él nos da la victoria. Entonces, en Cristo Jesús nuestros pies están firmes. Y estamos prestos a llevar el Evangelio de la paz, ¿cierto? La palabra de Dios a quien lo necesite. Hay un versículo que es Romanos 14:17 que dice: lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Entonces, también me pareció importante traerlo hoy, esta palabra, este versículo, para afirmar esa verdad. ¿Cómo podemos usar el calzado del Evangelio? Entonces es permitir que la paz de Dios llene nuestro corazón cada día, ¿no es cierto? Estar llenos de la palabra de Dios, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, pasar tiempo con Jesús, eso fortalece nuestro espíritu y nos ayuda también, y no dejar que las trampas del enemigo nos impidan avanzar con efectividad y conseguir las victorias que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, bueno, esa es la tercera arma. Ahora viene la cuarta, el escudo de la fe. Esto ya lo hemos visto muchas veces, la fe, ¿cierto? Y con el escudo de la fe podemos apagar todos los dardos del enemigo. El enemigo, lógicamente, que nos va a disparar dardos. Todos los días lo hace, ¿cierto? Para hacernos caer en sus tentaciones, para doblegarnos. Pero como hijos de Dios, sabemos que tenemos la fe, ¿cierto? Y es un escudo, ¿cierto? Un escudo que nos protege precisamente de esas mentiras que el enemigo todos los días nos está enviando y las cuales no vamos a creer, porque más grande es Dios que el que está en el mundo. Entonces,
Muchas veces llega la duda a nuestras vidas y cuando llega la duda, ahí es un ataque del enemigo, ¿no? Pero entonces, con el poder, el amor y la bondad de Dios, a través de la fe, vamos a vencer la duda. ¿Cómo usar el escudo de la fe? Entonces, memorizando la palabra de Dios, podemos recortar un versículo, pegarlo en algún lado para leerlo todos los días. Esa es una buena práctica para memorizar la palabra, ¿cierto? También tenemos que leerla todos los días, leer la palabra para interiorizarla y que se quede grabada en nuestra mente, ¿cierto? Es una forma de renovar los pensamientos. Y llenar nuestra mente de la verdad, de la palabra de Dios. Si repetimos versículos a diario, si la memorizamos, pues vamos a efectivamente estar protegidos a través del escudo de la fe. Luego la quinta arma es el casco de la salvación. ¿Y el casco qué protege? Protege nuestra cabeza, protege nuestra mente, ¿cierto? Y la mente es el lugar preferido del enemigo para atacarnos, ¿cierto? Él nos va a atacar con sus mentiras en nuestra mente, ¿cierto? Por eso hay que cuidar muy bien nuestra mente, lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan. Y vuelvo y repito con el tema de la internet, todo lo que vemos a través de YouTube, de Facebook, lo que vemos a través de estos portales de Instagram, de TikTok, toda la influencia que está teniendo la tecnología ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando veamos algo que no nos parezca, es bueno compartirlo con nuestros papás, con nuestros familiares, ¿cierto? Para que nos orienten y nos digan si es correcto ver eso o no verlo. Si vemos algo que no nos gusta, debemos huir de eso que estemos viendo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día a protegernos a través del casco de la salvación. Entonces, ¿cómo usarlo? Sabemos que somos salvos por la fe en Cristo y eso nadie lo puede cambiar. Entonces tenemos que renovar nuestra mente constantemente, también leyendo la palabra, trayendo versículos a nuestra mente, ¿cierto? Es importante para que nos proteja de todo mal y nos aleje de toda tentación cuando lleguen esos dardos del enemigo a nuestra mente. Tenemos que vivir en confianza y en obediencia, tenemos que ser obedientes. Nos pasa a muchos de nosotros que decimos que somos obedientes, pero no creemos en la palabra de Dios. No creemos o no la ponemos por obra, entonces decimos que somos obedientes, que somos cristianos, pero cuando vamos a ver nuestros actos, pues no ponemos por obra lo que Dios nos dice que debemos hacer. Entonces eso no está bien. Debemos combatir la palabra de Dios, ¿cierto? Con la palabra de Dios, perdón, debemos combatir la duda, las mentiras del enemigo. Entonces eso también es importante. Y por último tenemos la espada del Espíritu. Entonces, recordar, niños, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la verdad, ¿cierto? Dice la palabra que la espada del Espíritu es la única arma de ataque. O sea, todas las armas que nos ponemos cuando nos ponemos la armadura de Dios nos sirven para defendernos del enemigo. Pero la espada es una arma que a la vez, al mismo tiempo que nos defiende, también nos sirve para atacar las mentiras del enemigo con la verdad. Entonces, eso es algo muy poderoso que debemos llevarnos de esta enseñanza, ¿cierto? La espada del Espíritu, su palabra, nos ayuda para atacar las mentiras del enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Eso también es súper claro. Y hay un salmo que es el Salmo 119, 105, que dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Así debemos ver la palabra, como una lámpara que nos va alumbrando el camino, que nos va guiando a toda la verdad, ¿cierto? En nuestra vida. Y desde pequeños, qué bonito que estemos aprendiendo eso. Y debemos llenar nuestra mente pues con la palabra de Dios y con sus mensajes para combatir los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, que vamos a encontrar muchas en nuestro camino y que debemos ser muy cuidadosos con eso. ¿Cómo usar la espada del Espíritu? Estudiando la Biblia. Si la estudiamos, estamos usando esta arma que Dios nos da, memorizando su palabra, aprendiendo a usar la palabra de verdad de forma efectiva, ¿cierto? Y guardar la palabra. ¿Qué es guardarla? Memorizarla, guardarla en nuestra mente, ¿cierto? Y vivir una vida acorde a lo que Él nos pide, a lo que el Señor nos pide. Entonces, bueno, niños, esta es la enseñanza que quería traer el día de hoy para recordar nuevamente en este nuevo año lo importante que es vestirnos cada día con la armadura de Dios. Y quiero cerrar con un versículo que es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4,
que dice, si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Entonces, para que nos llevemos un poquito y pensemos un poco en eso, ¿vale? Bueno, era la palabra que traía para hoy, muy cortica, muy sencilla, para que la pongamos en práctica en este año. Recordemos lo importante que es vestirnos todos los días con la armadura de Dios y recordar cada una de estas armas, ¿no? Entonces, para que las tengamos muy presentes, nuevamente el cinto de la verdad o el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu. Entonces, bueno, niños, les mando un abrazo grande, Dios los bendiga en este día, en este nuevo año. Espero que este año sea con esa promesa grande que tenemos de fructificación para la iglesia, que llevemos mucho fruto y que no cesemos de predicar la palabra de Dios a quien lo necesite. Y qué bueno es saber que tenemos estas armas para protegernos del enemigo y vivir en victoria como lo quiere Dios, porque sabe que somos sus hijos. Bueno, entonces les mando un abracito grande, Dios los bendiga, los quiero mucho y chao.